Hola, ¿cómo están? Soy Pepe Recoba, su médico de cabecera, y quiero darles la más cordial bienvenida en este espacio del programa. Vamos a hablar acerca de lo que es el cáncer. Probablemente un diagnóstico que asusta, una condición que a todos nos hace pensar y preocuparnos muchas veces cuando nos imaginamos que podríamos ser víctimas del cáncer, porque esto es algo que se le puede presentar a cualquier persona sin necesidad de que tengamos alguna predestinación especial. Por eso es que cada vez que escuchamos el término cáncer nos angustiamos un poco, porque todos tenemos una persona cercana, familiar, amigo, o escuchamos todos los días que alguien tiene cáncer. Pero tenemos a veces grandes distorsiones con respecto a eso, que espero que en los siguientes minutos podamos aclararla. Lo que debemos aclarar en primer lugar es que el cáncer no es una enfermedad. Les va a parecer raro esto, pero en realidad es así. El cáncer es un grupo de enfermedades. No es una sola enfermedad, no es como la neumonía, que es la infección del pulmón, o como la tuberculosis, que es la infección del pulmón por el microbio de la tuberculosis. El cáncer es un grupo de enfermedades que tienen todas un común denominador, es que es una enfermedad celular. Todos los diferentes tipos de células que existen en nuestro organismo, que no son pocas, en algún momento podrían volverse locas, desordenarse, perder la capacidad de control sobre su reproducción, sobre su crecimiento, sobre el momento en el que pueden morir, es decir, se desordenan, y todo esto controlado genéticamente, y esto puede dar lugar a tener un tipo de cáncer. El cáncer entonces es una enfermedad que afecta a las células y que existen tantos tipos de cáncer como tipos de células podemos tener en nuestro organismo. La característica fundamental que es común a cualquier tipo de cáncer es que existe una alteración, un desarreglo en los genes que regulan el crecimiento y la vida de estas células, que hace que estas células se vuelvan locas, voraces, se reproduzcan mucho y no mueran en el tiempo que les toca morir, de manera contraria a lo que pasa en una célula normal. Dicho esto, explicando una vez que el cáncer es una enfermedad que afecta a la forma en la que las células se reproducen, tendríamos que entender entonces que las células normales o sanas nacen dependiendo del tipo de célula y el tipo de tejido o el tipo de órgano que formen, tienen un tiempo de vida ya establecido genéticamente, controlado por los genes, tienen una función que está controlada por los genes, tienen un grado de reproducción a lo largo de la vida que le toque vivir. Por ejemplo, un glóbulo blanco, que son las células que están en la sangre, que nos dan defensas, que nos defienden frente a las infecciones, va a durar poquitos días, a diferencia de una célula cerebral o una célula del hígado. Por lo tanto, si tenemos que una célula de la sangre, como el glóbulo blanco, se reproduce cada 5 o 6 días, si esta célula se vuelve cancerosa, va a reproducirse mucho más rápidamente, no se va a morir tan rápido, va a aumentar su población y esta va a generar una cantidad de daño sobre las células sanas que es lo que explica el por qué las personas con cáncer se deterioran tan rápidamente. La característica de una célula cancerosa entonces es que es muy voraz, se come todo lo que tiene alrededor, necesita mucho más irrigación sanguínea para poder crecer y crece mucho más y más rápidamente que todo alrededor. Es una célula que no se muere cuando se tiene que morir. En conclusión, conforme se van produciendo más células cancerosas, estas se van acumulando y llega un momento tal en que se ha formado una masa que la conocemos con el nombre de tumor. Este tumor está muy irrigado por vasos sanguíneos y eso hace que las células sanas de alrededor no solamente dejen de nutrirse, dejen de oxigenarse, sino que además empiecen a ser aplastadas literalmente por el tamaño o por la masa tumoral. Las células que integran al tumor muchas veces no se pueden quedar ancladas a él y se desprenden con facilidad y pueden viajar a través de un vaso sanguíneo e instalarse en un lugar distante al tumor. Cuando esto sucede, estamos frente a una metástasis. Si bien es cierto, nosotros no sabemos qué cosa produce el cáncer, porque hasta ahora son muy pocos los cánceres, muy pocos los cánceres en donde sabemos qué cosa es lo que lo causa. Probablemente el único sea el cáncer de cuello uterino, del cual vamos a hablar en otra oportunidad. Como no sabemos exactamente y como los oncólogos y los investigadores no han encontrado una causa específica para el cáncer, porque el cáncer no es una enfermedad, sino es un grupo de enfermedades y cada célula tiene mecanismos de defensa y de daño independientes, es difícil encontrar algo que pueda producir el cáncer directamente. Por eso es que nosotros hablamos de factores de riesgo.
Lo que sí ha podido descubrir la ciencia médica y lo que sí han podido ver los expertos, los oncólogos y los investigadores es que algunas exposiciones y algunas características propias genéticas de cada individuo podrían aumentar el riesgo de que nosotros desarrollemos cáncer en mayor o menor magnitud. Por ejemplo, es harto conocido por todos nosotros que el cigarrillo, el tabaquismo, es un factor de riesgo enorme para el cáncer de pulmón. No solamente para el de pulmón, pero cada vez que hablamos de tabaco, inmediatamente pensamos en cáncer de pulmón. Y en realidad es así. El fumador tiene pues N veces más probabilidades de tener cáncer porque es un factor de riesgo. Esto no significa que el fumar te dé cáncer. El tabaco no podemos decir que porque sea un factor de riesgo íntimamente relacionado con el cáncer de pulmón sea el único responsable. Existen muchos otros factores asociados, hasta la parte genética, factores hereditarios, el tipo de alimentación. Por ejemplo, en cáncer de colon, del cual hablaremos más adelante, se ha visto, por ejemplo, que el consumo de carnes rojas o carnes procesadas, el consumo de alcohol, además del cigarro, aumentan el riesgo de tener cáncer de colon. Y lo mismo pasa para el cáncer de estómago, para el cáncer de mama, probablemente no tanto para el cáncer de páncreas, pero igual. No hemos encontrado entonces una causa, pero sí podemos decir que además de la estructura genética, de la genética celular, en donde tiene que haber una programación y genes específicos para que se active un cáncer, tienen que haber otros factores asociados en el medio ambiente, además del aspecto familiar. Tal como sucede en algunos tipos de cáncer de mama, 10% de ellos, hay un antecedente familiar positivo. Eso significa que mientras no sepamos qué cosa es lo que específicamente produce todos y cada uno de los múltiples tipos de cáncer que hay, porque si imagínense, tenemos miles de millones de células, podríamos tener miles de millones de diferentes tipos de cáncer. Mientras no sepamos exactamente qué cosa es, tendremos que trabajar sobre una base meramente estadística relacionada con los famosos factores de riesgo. Podemos hablar de prevención en cáncer, es lo más costo efectivo importante a la hora de hablar de disminuir la incidencia y la prevalencia de cáncer, sobre todo en países como el nuestro. Estilos de vida saludables, hábitos y condiciones de vida saludables son aspectos muy importantes. Como les dije, el único cáncer en donde conocemos la causalidad es el cáncer de cuello uterino porque está íntimamente relacionado con el virus del papiloma humano. Podríamos hablar de manera similar con el cáncer de hígado porque el virus de hepatitis B y el virus de hepatitis C sí podrían producir cáncer, pero no son las únicas variables involucradas con el origen del cáncer. Lo importante es reconocer los factores de riesgo y tener en mente algo que es valiosísimo, que cuanto más tempranamente identifiquemos y busquemos ayuda diagnóstica y diagnostiquemos más tempranamente un cáncer, las probabilidades de curación son altísimas. Así que ya lo saben, si sus estilos de vida no son saludables, si usted es obeso, las personas obesas tienen una barbaridad de probabilidades de tener cáncer, mucho más que cualquier persona delgada. Si usted es fumador, si come mal, si es sedentario, si está sometido a estrés, si tiene historia familiar de algunos tipos de cánceres, sí sería bueno que empiece a cambiar sus argumentos de vida en favor de esto. Y los chequeos y la detección temprana ayudan muchísimo. Vacunas que podrían evitar el cáncer, la del papiloma humano, para evitar el cáncer de cuello uterino y otros cánceres más. La vacuna de hepatitis B, sin duda, son vacunas muy importantes que nos podrían ayudar a esto. Una vez que tenemos la responsabilidad y tomamos conciencia de que tenemos que enfrentar un diagnóstico de cáncer, tenemos que hacer lo que nuestros oncólogos nos dicen. Los cánceres se pueden curar, la mayoría de ellos, si son diagnosticados en etapas tempranas, sí. ¿Qué cosa significa curación en cáncer? Estar 5 años libres de enfermedad sin ninguna recaída para poder considerar que una persona ha sido curada contra el cáncer. Por lo tanto, más vale prevenir que curar. En cáncer, los factores de riesgo, identificarlos, tomar conciencia de ellos y actuar oportunamente creo que marcan la diferencia entre la vida y la muerte. Espero que les haya gustado. Lávense las manos, abran las ventanas. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao.